Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un colaborador eficiente de nuestro presidente reelecto Luis Abinader. José Ignacio, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, precisamente después que ganamos las elecciones para mantener en el poder político con el apoyo mayoritario del pueblo dominicano a nuestro presidente y líder Luis Abinader. ¿Qué significado tiene para una persona que como tú, presidente de ese PRM, que ha hecho un trabajo para lograr también la victoria? ¿Qué podrías tú decir? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por recibirme hoy aquí. Agradezco el apoyo que nos ha dado en el transcurso de todo este trayecto, su valentía y su manifiesto, expresiones de apoyo y de compromiso para con la propuesta del presidente Luis Abinader han sido medulares, esenciales en la construcción de la narrativa que nos ha permitido nueva vez permanecer en el poder y tener la certeza de servirle al pueblo dominicano por 4 años más. Así que a usted y a los dominicanos que hoy nos ven, gracias y felicitaciones por el gran emprendimiento y gran esfuerzo impulsado. Pero también las gracias hay que dártela a ti por ese trabajo y que bajo tu presidencia en el PRM volvemos a mantener el poder político en la República Dominicana. Ha sido un esfuerzo de muchos, de la mancomunidad de esfuerzos, las sinergias de esfuerzos que hemos podido construir entre ciudadanos de bien, las estructuras del propio Partido Revolucionario Moderno, de personas con gran influencia en la construcción de opinión pública, como el caso suyo. Este es un trabajo colectivo, claro, en el liderazgo fuerte y acabado del presidente Luis Abinader, que ha probado ser un gran conductor de todas las energías que nos han permitido primero llegar al culmine de los primeros 4 años con una altísima valoración en la gestión de gobierno que ha venido impulsando. Esto es garantía, la principal garantía que nos ha permitido a nosotros ganar de una manera contundente en estas elecciones. El posicionamiento que nos ha dado el voto libérrimo de la mayoría del pueblo dominicano como Partido Revolucionario Moderno, ¿qué significado tiene para ti? Es el más formidable, el precedente quizás para el futuro del país, el triunfo que ha generado el partido alrededor del presidente Luis Abinader. Quizás en otros momentos ha habido presidentes que han culminado con un porcentaje de elección de su candidatura con algo más de apoyo. Claro, no quizás con la transparencia y la claridad que se produjo en este proceso. Y eso es un tema para que otros puedan, con mayor objetividad que la mía, quizás definir. Sin embargo, ningún otro presidente había logrado un triunfo tan importante. No solamente lograr que desde las elecciones del año 2020 a las elecciones del año 2024 la matriz suya de apoyo haya ido en aumento, cosa que legitima el esfuerzo emprendido y su ascenso nueva vez al poder, sino las fuerzas acumuladas a nivel municipal, donde ganamos más del 80% del territorio. En materia de la Cámara de Diputados, 145 diputados electos hasta el momento. Es la cantidad, la matrícula más importante en la historia que jamás un partido haya logrado acumular, así como 29 senadores. Ese conjunto de triunfos que se unen alrededor de la figura del presidente Luis Abinader crea un precedente. Es paradigmático el nivel de apoyo que ha recibido el presidente Abinader y el PRM en este proceso electoral, y más en un proceso de reelección presidencial, de volverse a presentar ante un pueblo y decir, bueno, rindo cuentas ante ustedes, díganme si lo he hecho bien o mal. Y entonces recibir ese cúmulo, ¿verdad?, de apoyos adicionales está cargado de demasiado ejemplo.
demasiado simbolismo, hay demasiado contenido en ese apoyo. Significa que el pueblo dominicano le ha dado la oportunidad a este dominicano, al presidente Abinader y a los que lo acompañamos, al Partido Revolucionario Moderno, a poder servir más, a entregar más, a trabajar más. Nos ha entregado más responsabilidad, mayor nivel de compromiso. Como partido tenemos un 49%. Logramos como organización política, por sí sola, lograr el 49% de los votos emitidos. Tampoco ningún otro partido en la historia de la República Dominicana había logrado esa cantidad de votos. Para el PRM, que es un partido relativamente joven, de 9 años de haber sido fundado, y en el caso mío, que de esos 9 años tengo 6 presidiéndole, también es, bueno, me genera un sinnúmero de sentimientos, perdón, en el ámbito personal, que son difíciles de describir, porque nos hace más optimistas, nos llena de aliento, es la forma de medir el deber cumplido. Sin embargo, nos entrega mucha responsabilidad. Lo que el pueblo dominicano ha delegado en el PRM es mucha responsabilidad. Por eso comentaba en días pasados, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, algunos lo han asumido como de forma graciosa, pero no lo es. Les decía que el pasado domingo 19 habría motivos para celebrar, y era un domingo, qué mejor día quizás para celebrar, pero sin olvidar que el otro día era el lunes y se trabajaba. Y lo decía porque el pueblo lo que nos ha entregado es espacios de trabajo. Don Guillermo, el poder sin humildad no tiene sentido. Así es. No tiene propósito. Así es. No tiene lógica. Si entendemos que lo que el pueblo nos ha dado a nosotros es motivo de celebración, nos equivocamos. Es motivo de compromiso con la patria y con el país. Es motivo para salir con la frente más en alto, con más energía, a trabajar aún más por un país que sueña con que su proyecto identitario, su proyecto originario pueda concretizarse y consolidarse como nunca antes. José Ignacio, los buenos ejemplos en política dentro de nuestra epopeya histórica política de los últimos 63 años, después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, hoy lo estamos viendo con el presidente y reelecto presidente Luis Abinader. Y nos referimos precisamente a ejemplos grandes que todavía, en pleno disfrute de unos resultados electorales, donde ya se conoce de una manera tan rápida como lo conoció el país político y todos los dominicanos de todos los colores, que fue reelecto el presidente Luis Abinader, decidió ir a visitar a los que fueron candidatos presidenciales, es decir, de la oposición derrotada. ¿Qué significado tiene para ti? Que quiso visitar, no se pudo porque enfermó a última hora Leonel Fernández Reina, para mí el corrupto, abusador y cobarde, presidente de la dinastía Fuerza del Pueblo, y del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que le impidieron hasta en su propio partido que recibiera al jefe del Estado reelecto. ¿Qué tú dirías? Es una muestra del presidente Abinader de que en este proceso no hay derrotados. El consenso no es una posibilidad. Una opción. El consenso no es una opción, no es un espacio para contemplar. El consenso es una obligación. Y una obligación sobre todo de aquellos dominicanos, líderes dominicanos, que se sienten como tal. La apertura del presidente Luis Abinader en el triunfo, la humildad del presidente Abinader en el triunfo, de desplazarse a conversar él con sus iguales en el proceso electoral, los demás que compitieron con él a la presidencia de la República, es para construir, ¿verdad?,
las avenidas que nos permitan hacer de este país uno mejor. Las reformas que están pendientes para la República Dominicana son medulares. El futuro de la República Dominicana las necesita, y la construcción de esas reformas alrededor del consenso, de la mayor cantidad de apoyo posible, de que las mentes de dominicanos y dominicanas con una percepción o con una idea de hacia dónde debe de ir el país puedan llegar a un matrimonio, ¿verdad? A un acuerdo que permita impulsarlas hacia adelante, es para nosotros aplaudir. Yo entiendo, ¿verdad?, que aquellos que por una razón u otra han generado situaciones que han impedido, entiendo que momentáneamente, que se pueda construir esos canales de comunicación y de acuerdo, pues puedan salvarse. Porque vuelvo a repetir, el consenso es una obligación del liderazgo responsable. Y creo que el presidente Abinader, lleno de la bondad que siempre le ha asistido, y de esa forma presidencial de escuchar y de no imponer sus formas, ni imponer sus visiones, sino de generar consensos y crearlas alrededor de la opinión colectiva del dominicano y la dominicana, debe florecer, y es una especial invitación a que seamos grandes en una etapa de la vida republicana que requiere de que ese liderazgo se convierta en un liderazgo de grandes. José Ignacio, hablar de la grandeza política cuando se obtiene un resultado electoral como lo obtenido por nuestro presidente reelecto y máximo líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, cuando lo vemos decir que porque tenemos la mayoría absoluta en el Congreso de la Nación, no vamos a aplastar, sino que vamos a conversar con todos los sectores, presentándole las reformas que tienen que hacerse, que él se propone hacer, incluyendo la modificación de la Constitución. ¿Para qué? No para buscar reelección, sino para cerrarle el paso a eso que se llama reelección en la República Dominicana, para que la alternabilidad política quede garantizada. ¿Qué significado tiene eso para ti? No, el país puede tener la tranquilidad, los poderes fácticos, por decirlo de alguna manera, como en la vieja tradición política se han descrito aquellos grupos que tienen influencias diversas, ¿verdad?, y que pueden moldear la opinión de los dominicanos de las mayorías, no deben de preocupar. El presidente Luis Abinader ha mostrado en estos 4 años, inclusive con mayorías interesantes en las cámaras legislativas, que es un hombre que no impone, sino que construye. Luis Abinader es siempre puente, nunca muro. Y está en la procura de establecer un legado en República Dominicana. Es el único presidente en la historia moderna de República Dominicana que yo conozco de que no ha intentado prolongarse en el poder más allá de los límites que la propia Constitución les permite. Y que hoy, que hemos ganado una mayoría importante, mayor en el Congreso, pues la utilizará para limitar inclusive a sí mismo y a los del futuro la posibilidad de que reformen la Constitución para hacer la imagen y semejanza del gobernante de turno. Desde la primera Constitución de la República de 1844, los gobernantes han diseñado las constituciones a imagen y semejanza de sus intereses. Desde el famoso artículo aquel de Pedro Santana hasta la Constitución última del año 2015, en la que yo como diputado del momento participé y por tanto, por cierto, me opuse a la intención de reforma de aquella oportunidad, porque se hizo solamente para posibilitar la reelección de quien gobernaba en el momento. Así es. Ese tránsito de la Constitución ha llegado a un fin, y en este país, por la impronta del presidente Abinader, su compromiso para con el país, el modelo de que se impregnará en la Constitución Dominicana es, creo que, el mayoritariamente aceptado. Que un presidente pueda gobernar 2 periodos, que pueda generar un modelo, un aporte, pueda concluir proyectos personales y que al final, en democracia, se permita la alternabilidad.
porque nadie en la República Dominicana, y el presidente lo ha dicho en incansables ocasiones, es imprescindible. Esto es un país lleno de hombres y mujeres de mucho talento y de generaciones de políticos y de ciudadanos que van en pleno crecimiento. Es para aplaudir la posición del presidente Abinader. Nunca antes ningún presidente de la República había tenido tal actitud. No ha habido un precedente más grande que este. Pero nunca lo ha habido más, porque estamos frente a una figura que está construyendo un legado y que saldrá de la presidencia de la República siendo un referente, que teniendo hoy mayorías para hacer o para impulsar reformas o impulsar, por ejemplo, la conformación de los órganos constitucionales a su favor, nombra una Junta Central Electoral que organizó 2 procesos electorales sin un ruido, sin un cuestionamiento, totalmente independiente. Usted puede estar a favor o en contra de ideas, de resoluciones, de posiciones de la Junta, pero no hubo un cuestionamiento ni un reparo a los trabajos de la Junta. Ha habido un reconocimiento de ese trabajo de la Junta Central Electoral. Y del mundo, porque no solamente de los dominicanos, sino de todos aquellos que vinieron a compartir, a celebrar la democracia junto a nosotros. Sí. Pero, don Guillermo, así pasó con las altas cortes, así pasó con el Ministerio Público Independiente. El presidente Luis Abinader ha mantenido una coherencia apasionante entre lo que decía en campaña y lo que ha hecho desde el gobierno, desde la presidencia. El pueblo dominicano puede tener la tranquilidad, la certeza de que el presidente utilizará, el PRM utilizará las mayorías que ha recibido de la forma más prudente, más coherente y más atada a los mejores principios de la dominicanidad y de los compromisos colectivos que se puede nadie imaginar. Y que el presidente, su primera muestra, será las primeras de las reformas que ya ha anunciado, que imposibilitarán el desmedido. Dice que le pondrá un candado a esa Constitución para esos que quieren reelección y estar siempre buscando la presidencia de la República. Así es, y no un candado, ha pensado en múltiples candados, porque eso debe darse un antes y un después, y que la forma en la que uno pueda ver la estabilidad del sistema político dominicano se piense en este periodo del presidente Abinader como un antes y un después. José Ignacio, tú tienes una responsabilidad grande y también practica el buen ejemplo. El ejemplo que te acompaña como presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno. 6 años ya tiene al frente del PRM. ¿Qué acaba de hacer nuestro máximo líder del PRM y presidente reelecto, Luis Abinader? Antes de reunirse con los candidatos que participaron de la oposición en este proceso de mayo 19, convocó en el partido a los aspirantes a ser candidatos presidenciales. Un almuerzo. ¿Qué significado tiene eso para ti? Y que tú hiciste hincapié de que no tiene aspiraciones ahora para buscar la presidencia de la República. No, yo particularmente no tengo proyecto presidencial para el 2028. Yo soy un hombre que ha venido construyendo unidad a lo interno del partido, que me ha tocado ser presidente del partido en 2 ocasiones, en 2 procesos electorales consecutivos. 6 Creo años. que con resultados que puedo presentar y que puedo compartir. Ostensiblemente positivos, eso no es la menor duda. Me da toda la satisfacción haberlo logrado. Y lo que quisiera es navegar en este trayecto, a seguir construyendo unidad, a permitir y a posibilitar la renovación del partido, que es un proceso previo al de la escogencia de nuestros candidatos hacia el futuro, y ser en todo este trayecto un ente de unidad y de moderación. Y ayudar al presidente Abinader, porque por mis cercanías también con el presidente Abinader, requiero tener la prudencia del lugar para que cualquier acción mía no pueda interpretarse en contra, ¿verdad?, de lo que son las habilidades, los esfuerzos. Bueno, tú acompañaste al presidente y líder de nuestro partido, Luis Abinader, a esa reunión, a ese almuerzo con esos aspirantes posibles para nuestro partido. Pero lo que quiero yo, permítame, don Guillermo, en este aspecto, utilizar este espacio para hablar un poquito del porqué. En el caso particular de quien les habla, las cercanías con el presidente Abinader, creo que no sería prudente estructurar un proyecto de ninguna índole porque se podría interpretar
en contra del presidente Abinader. Sí. Si en este trayecto he sido un buen acompañante, un buen aliado del presidente, creo que debemos de culminar como tal. El presidente Abinader ha querido, sí, y ha expresado de manera pública en diferentes espacios públicos de que él será un ente de articulación y de moderación entre los que aspiran. En el PRM hay una generación de políticos dominicanos con la solvencia, con las condiciones de poder tejer y de emprender un proyecto político hacia el 2028 victorioso. Claro, con la orientación y el apoyo del presidente Abinader, que ya está, por cierto, servida. La gente puede contar y podemos contar con esa actitud. Y bueno, y en esa moderación del presidente Abinader, en la construcción de esa moderación del presidente Abinader, tendremos un candidato o candidata para el 2028 en unidad que nos permitirá llegar o mantener el poder más allá de este periodo. Y como ha dicho el presidente, él como forjador de generaciones, porque creo que eso hace un estadista, poder forjar generaciones, entiende que inclusive quien le releve en el poder puede hacer una gestión tan buena o mejor como la suya. Eso es lo que un buen padre, por decirlo de alguna forma, siempre aupa, siempre intenta, ¿verdad?, que sus hijos sean una mejor versión de sí. La verdad es que tanto el presidente reelecto Luis Abinader, máximo líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, y tú como presidente de del PRM, son garantes de la unidad del partido. Es decir, que con los nuevos que puedan ser aspirantes a presidente en el PRM, no se va a permitir que no se mantenga esa unidad para seguir fortaleciendo nuestra institución y para seguir contribuyendo con el fortalecimiento democrático de la República Dominicana. ¿De eso se trata? Don Guillermo, la unidad es nuestra principal herramienta, nuestra principal arma. Si usted analiza los procesos políticos previos al proceso electoral del año 2020, en donde la familia revolucionaria participó, 2004, 2006, el 8, el 10, el 12 y sus ramificaciones hacia el 16. La diferencia entre los últimos dos procesos electorales y esos que les mencioné ha sido fundamentalmente la unidad del partido. La unidad, en unidad somos más fuertes, en unidad tenemos la capacidad de derruir cualquier voluntad, en unidad somos invencibles, pero en unidad. Si nosotros somos capaces de seguir cuidando, esculpiendo como finos artesanos, venerando la unidad partidaria hasta el 2028, entonces no tengo yo dudas de que llegaremos a aquel proceso con todas las herramientas del lugar para poder celebrar un nuevo triunfo del Partido Revolucionario Moderno. El desvelo de José Francisco Peña Gómez en el trayecto de todo su gran liderazgo, que era liderazgo en momentos muy diferentes a los actuales en la historia de la República Dominicana, siempre fue la construcción de unidad. Nosotros la hemos podido tejer, nosotros, entiéndase, la familia de Peña, sus hijos y estas generaciones de políticos que confluyen hoy a lo interno del PRM, y yo les garantizo que con el desprendimiento de muchos, con el desvelo de muchos y la energía de muchos, entre ellos quisiera mencionarme, la garantía de la unidad del partido con miras a futuros procesos está garantizado. Bueno, José Ignacio, hoy domingo se encuentra precisamente en el Vaticano nuestro presidente reelecto Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel y de sus hijas, también en adición al séquito presidencial que lo acompaña. ¿Qué significado tiene para ti el viaje a Europa, tanto al Vaticano, también donde el presidente de Italia y del presidente de Portugal? ¿Qué tú dirías? Creo que tiene diferentes elementos a resaltar la visita del presidente Abinader al Vaticano. En primer lugar, lo hace junto a su familia. El presidente es un hombre con importantes vinculaciones, identificación con la Iglesia Católica. Es un militante de la Iglesia Católica y un practicante conocido. Inclusive muchos no saben que el pasado domingo, en el marco de las elecciones, el presidente siempre antes
de hacer cualquier cosa, de ir a votar, acude a una misa en el Colegio Loyola. Es un hombre de fuertes raíces con la palabra y con el Señor. O sea que tiene mucho, para él le tiene una importancia, y para su familia y para la imagen que invita al pueblo dominicano a la construcción, solidificación y fortaleza de la familia dominicana, su presencia. En el plano de Estado, en el plano de su visita, ya su audiencia oficial, todo el mundo conoce las relaciones bilaterales que tenemos con el Vaticano, desde la asignatura del concordato hasta los tiempos actuales, donde el Papa ha tenido una voz poderosa en relación al caso haitiano en toda la comunidad internacional. Recuerdo inclusive hace unos meses, cuando visité el Vaticano, en donde el Papa hacía, en el uso de la palabra, en su encíclica, de esa audiencia papal, para clamar por las víctimas del crimen o del drama haitiano, desde niñas que habían sido ultrajadas hasta ciudadanos de buen nombre que con su trabajo intentaban ganar el sustento de sus familias. Sin embargo, las pandillas le robaban, le quitaban, los limitaban en la construcción de un mejor futuro para sus respectivas familias. El Papa es una figura, no hay dudas que por su liderazgo y su influencia de primer orden en la comunidad internacional y sobre todo en la voz para construir unidad de la comunidad internacional alrededor del caso haitiano. O sea que nosotros tenemos que aplaudir y felicitar por diversas razones la visita del presidente Abinader al Vaticano. Y luego posteriormente a dos países que tienen mucho que mostrar, que enseñar y del cual podemos tejer grandes relaciones desde el punto de vista diplomático y la construcción de esfuerzos comunes. Portugal, mucha gente no sabe que tiene o ha hecho o ha impulsado numerosas innovaciones en materia de la eliminación de burocracias estatales, de hacer, como hemos intentado o estamos en proceso nosotros, intentar no es la palabra, sino en el proceso de culminar todo, por ejemplo, la sistematización de la permisología en República Dominicana a través de burocracia cero. Portugal ha sido un experto en la estructuración de esos programas y de esas estructuras. Es mucho de lo que podemos aprender de un país como ese, que tiene además una larga historia en diversos órdenes que es para resaltar. Creo que será una importante visita de Estado alrededor de los países europeos que hemos mencionado y del cual el país va a salir altamente beneficioso, porque el presidente cada vez que viaja lo hace con una agenda atenta, con una agenda debidamente diseñada y con propósitos a medir y a poder generar resultados para con el país. José Ignacio, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte que te puedas despedir de nuestra querida familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Permítame, don Guillermo, utilizar este espacio, que sé que es uno muy seguido por los miembros de mi partido, para poder seguir dando, ¿verdad?, un poco de mi visión sobre lo que se nos avecina. Es evidente que este triunfo del pasado 19 nos llena de optimismo, nos llena de motivaciones, de alegría y de motivos de festejos. Pero el pueblo de los delegados en nosotros una responsabilidad mayor. Ha colocado sobre nuestros hombros el peso casi completo de la historia próxima de nuestro país. Es mucho lo que está en nuestras manos y tenemos de manera sabia que poder utilizarla para los mejores propósitos. El pueblo nos ha dado a nosotros mayorías no para utilizarla en la construcción de un país que se parezca al PRM, sino que se parezca a los deseos del pueblo dominicano. Nuestros padres fundadores, desde Juan Pablo Duarte a Gregorio Luperón, diseñaron y pensaron en un país con sus propias particularidades y con la idea de poderle dar a los dominicanos, a sus nacionales, un estilo y una forma de vida en prosperidad. Hemos tenido años en la consecución de esos propósitos. Hoy nos toca a nosotros, los PRMistas, con el presidente Luis Abinader a la cabeza y con toda la legitimidad del mundo sobre nuestras manos para poder acometerlos. El futuro del PRM y el futuro del país depende mucho de la consecución y de los trabajos emprendidos en estos próximos 4 años. Y consciente estoy
de que con la humildad que debe caracterizarnos y que debe caracterizar esa militancia, esa dirigencia, y que sé que caracteriza al presidente Luis Abinader, vamos a poder hacer y dejar a un país mucho mejor que el que hemos recibido, pero en humildad. El poder sin humildad no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Solamente en humildad y en la capacidad de construir unidad y consenso tendremos nosotros, o vamos a poder nosotros, satisfacer a un pueblo dominicano que ha creído en los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado, muchísimas gracias por esta renovación de alientos, y conscientes pueden estar ustedes de que nosotros estamos o estaremos a la altura de las circunstancias y del momento que la historia nos ha colocado sobre nuestros hombros. José Ignacio, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación de hoy, una conversación importante al finalizar y lograr el triunfo electoral el pasado domingo. Nosotros también tenemos que apreciar muchísimo ese trabajo que durante estos 6 años que tú tienes al frente del Partido Revolucionario Moderno, hemos tenido también estos triunfos electorales acompañando a nuestro máximo líder, reelecto hoy presidente de la República, Luis Abinader. Pero también tenemos que felicitarte a ti, como a toda la familia PRMista y a los aliados que nos acompañaron para lograr que esta mayoría que hoy tenemos se manifestara libérrimamente con el voto de la familia democrática dominicana que escogió al PRM para hacerlo la principal fuerza política de la nación, y tú tienes la responsabilidad de no fallar. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido José Ignacio Paliza, nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, ese que acompaña al presidente Luis Abinader, reelecto hoy, a gobernar bien a todos nosotros los dominicanos de todos los colores. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional reelecto, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, estamos felices y contentos, formamos parte de esa mayoría de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos que lo hemos reelegido para continuar por 4 años más al frente de la cosa pública, del gobierno. Ese gobierno de 4 años que ha tenido resultados que hoy son reconocidos por la familia democrática a través de ese voto que nos dio y que le hemos dado para tener la mayoría absoluta en el Congreso de la Nación. 29 senadores, 145 diputados, pero ante todo, la demostración que usted sigue dando de ser un demócrata, de ser un dominicano presidente y además ahora reelecto, humilde. Es decir, que cree en que no tiene que haber un aplastamiento porque tengamos mayoría en el Congreso Nacional para imponer medidas, para imponer reformas, sino que entiende que tiene que ser el consenso, tal como ha dicho José Ignacio Paliza, que no es una opción, es una obligación moral del liderazgo responsable que usted encabeza. En estos tiempos de democracia y de libertad y de buenos ejemplos que lo practica usted, salir a las pocas horas a decirle a esos candidatos presidenciales de la oposición que usted quiere verlo, que usted va a ir a visitarlo para precisamente reconocer su participación en el proceso democrático del 19
de mayo, es decir, las elecciones presidenciales y congresuales, pero además para motivarlo a que se unan a dar sus opiniones dentro del partidarismo político de oposición que se les respeta sobre las reformas a que nos vamos a abocar a presentarle a la sociedad dominicana, primero a esa sociedad política de oposición y a todos los sectores de la vida nacional. Porque usted sigue demostrando, presidente